Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos, amigos y familiares que están en sintonía a través de este portal Jesucristo, Señor de todo. Dando gracias al Señor que nueva vez hoy miércoles nos permite, según su voluntad, tener el estudio de la palabra de Dios. Asimismo, le damos gracias a Él porque a pesar de que no estamos de manera presencial, pero a través de este portal podemos llegar a cada uno de sus hogares o el lugar donde se encuentra en sintonía, pidiéndole al Señor que nos bendiga grandemente y que Él sea glorificado a través de este estudio. Nos pondremos en actitud de oración para ponernos en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos las más infinitas gracias, Señor, porque en tu firme propósito nueva vez nos permite, mi Dios, tener en este miércoles el estudio de tu palabra. Te presentamos al hermano quien tendrá la exposición del mismo, mi Dios, que tú lo uses grandemente de acuerdo, Señor, a tu voluntad y propósito. Asimismo te pedimos, mi Dios, que tú nos ayudes a nosotros a poder tener la reverencia, Señor, que merece este servicio, porque lo hacemos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El primer himno en esta noche de estudio de la palabra de Dios que estaremos escuchando es el himno Canto el Gran Amor. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria ya y en el Gólgota murió. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara ya por mí lloraba él, y antes que supiera orar, él por mí gustó la hiel. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor, que del mar me rescató, aliviando mi dolor. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí, como puedes tanto amar. Yo, Señor, me rindo a ti, hazme pues de amor mostrar. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Ha llegado el momento de la presentación del himno lema durante todo este proceso.
El himno Su gracia es mayor. Buenas noches, amados hermanos. Buenas noches a cada uno de ustedes que nos escuchan desde sus hogares, ya sea con el televisor, ya sea por medio del celular, conectados a nuestro canal de YouTube Jesucristo Señor de todo. Nueva vez al hablar de la gracia de Dios, es una bendición, porque somos bendecidos por su gracia. En momentos de dificultad hemos visto cómo la gracia de nuestro Dios ha sido más abundante que los problemas, más grande que los problemas. Hemos visto también que en momentos difíciles también hemos sido consolados por su gracia, para que también podamos consolar a aquellos que se encuentran pasando por dificultades. Este himno que cantamos, Su gracia es mayor, sus letras nos cuentan cómo la gracia de Dios, si vienen pruebas, si es grande la lucha, mayor es su gracia. Luego que cantemos este himno, como lo hacemos todos los miércoles, este es nuestro himno lema durante esta pandemia del COVID-19, tendremos a nuestra hermana Marisol Patricio, que tiene un testimonio que compartir con nosotros de cómo la gracia de Dios, cómo Dios fue bueno para con ella allá en los Estados Unidos en su estadía. Así que cantemos de este himno y luego escuchemos este glorioso testimonio de nuestra hermana Marisol Patricio. Dios les continúe bendiciendo. Su gracia es mayor, si las pruebas aumentan, su fuerza es mayor, si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia, si más son las pruebas, mayor es su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos
sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su Buenas noches y bendiciones, amados hermanos. Espero que estén bien. Se les extraña muchísimo. Voy a compartir un testimonio hermoso con ustedes. A la llegada aquí, antes de venir para acá, oré a Dios. Duré varios meses orándole a Dios por mi viaje para que sea un viaje de bendición y sea de testimonio. Donde quiera que voy le digo al Señor que abra mi boca, que ponga palabra en mi boca para predicar, para hablarle a las personas de Cristo. Cuando llegué aquí comencé a predicarle a mis sobrinas, a la mayor, a la pequeña. La pequeña ya se había convertido, pero estaba como fría. Y comencé a hablarle de nuevo, a estudiar con ella la palabra todas las noches antes de acostarnos. Y el esposo de mi sobrina vino, a él yo le había predicado también. Cuando había venido aquí, un verano y un invierno, y por teléfono. Pero no era el tiempo, no era ese tiempo, el tiempo era ahora. A veces creemos que es nuestro tiempo, pero es el tiempo de Dios. Era el tiempo de que Él viniera, de que el Señor lo llamara al arrepentimiento. Y comenzamos a estudiar la palabra, y él decía, wow, tía, el Señor me está dando cocotazo. El Señor está hablando a mi vida, y el Señor estaba tratando con ellos. Al segundo día me dijo lo mismo, wow, tía, el Señor me está dando duro, me está llamando. Yo le dije, busca de Él ahora que hay tiempo. Busca, toma tu decisión. Y trajo un amigo. El amigo escuchó, le prediqué la palabra, estudiamos. Después, cuando yo se fue, me fui a mi habitación y sentí en mi corazón, tiene que hacerle el llamado. Cuando volvieron al otro día que terminamos de estudiar la Biblia, le hice el llamado. Maravilloso. Ellos hicieron conversión, ellos aceptaron a Cristo en su corazón. Y wow, eso fue tan hermoso, eso fue, para mí fue mira, de explicarlo, fue tan maravilloso. Y yo le pregunté qué ellos sintieron, me dijeron, wow, me siento como una paloma, me siento como una paz, siento como un cambio dentro de mí. Wow, tía, esto sí es hermoso. He seguido dándole seguimiento, seguimos estudiando la palabra. Ayer habló con su pastor donde él visitaba la iglesia. Él le va a seguir dando los estudios para bautizarlo, a él y al amigo. Estoy muy feliz. Él dije, oración contestada, Señor. Mi sobrina se reconcilió, la otra está escuchando. Mi hermana cuando llega del trabajo ve que estoy predicando.
estoy hablándole a los muchachos, ella en la cocina se pone a escuchar y se queda tranquilita escuchando y cantamos muchas canciones, alabamos a Dios. Ella le gusta alabar a Dios, a mi hermana conmigo aquí yo pongo canciones cristianas y ella la pone en la casa y dice, wow, te ha sido de bendición en esta casa. Y el esposo de mi sobrina me dice, wow, tía, esta casa tiene, cuando tú estás aquí, esta casa es otra. Y yo, gracias al Señor, eso lo hace Dios. Yo solamente soy un vaso en sus manos. Yo soy una sierva inútil delante de Él. Lo que Él me diga, hazlo, lo hago. Cuando yo le digo siempre, Señor, heme aquí, envíame a mí. El Señor ha sido bueno, maravilloso, nunca se ha apartado de mí, su presencia siempre ha estado conmigo. Como dice el himno lema, su gracia es mayor si las pruebas aumentan. Antes, cuando le predicaba, siempre estaba el enemigo haciendo de la de él, pero ahora fue el tiempo. Estoy muy feliz. Sigo predicándole a mi sobrina, a la mayor, y a mi hermana. Y ayúdenme a orar por ellas. Y ayúdenme a orar por Alex, Marilois y el Mónico, se llama el otro amigo de él, para que permanezcan fieles en los caminos de Dios y sean multiplicadores. Dios es maravilloso, tenemos que aprovechar el tiempo. Los tiempos están difíciles para salir a predicar la palabra de Dios, a tiempo y a destiempo. Cristo viene pronto. Dios le continúe en gran manera a cada uno de ustedes. Bye. Tiempo de tener las informaciones. Para ello pasará nuestro hermano Pastor Ángel Mateo. Muy buenas noches, amados hermanos que nos escuchan en esta nuestra transmisión. Hoy miércoles, Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Igualmente a los amigos que nos acompañan en esta oportunidad, tanto a los que acostumbran a acompañarnos, como así también a los que nos escuchan por primera vez. Somos la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica en el barrio Mejoramiento Social Bameso, Santo Domingo, Distrito Nacional. Estamos en nuestro culto de estudio de la palabra de nuestro Dios todos los miércoles a las 7 de la noche a través de este nuestro canal de YouTube, Jesucristo Señor de todo. Para algunas informaciones, tenemos que el sábado, Dios mediante, nueva vez, tenemos reunión de evangelismo personal a las 4 de la tarde, allá en el local de nuestro templo. Igualmente tenemos el domingo en la mañana, Dios mediante, a las 10 de la mañana, nuestro culto de adoración a nuestro Dios. Este culto de adoración lo producimos desde el local de nuestra iglesia, en vivo, y a la vez lo transmitimos por este canal de YouTube, Jesucristo Señor de todo. Le invitamos a que también nos acompañe este domingo, Dios mediante, para que podamos alabar al Señor e igualmente recibir la bendición de la palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando el Salmo 25 y estamos siendo grandemente bendecidos a través de la palabra de nuestro Dios. Igualmente quiero pedirles oración como de costumbre por nuestros hermanos adultos mayores. Y siempre mencionamos a la hermana Sara, la hermana Teresa Edis, la hermana Andrea, igualmente el hermano Santo, la hermana Rosa. Oremos al Señor también por la salud de la hermana Milagros. Igualmente quiero pedirles oración al Señor por la hermana Heisler. Gracias al Señor, está muy mejor de las contracciones debido a su embarazo que le estaban dando. Así que oremos al Señor para que esa niña que ya quiere nacer pueda aguantar su tiempo y así entonces pueda salir tranquilita, lo cual estamos orando y esperando en el Señor. Gracias al Señor, este domingo regresó nuestra hermana Marisol desde los Estados Unidos. Gracias a Dios le trajo con bien. Sigamos orando también por nuestros hermanos fuera del país, los hermanos que viven tanto en España como nuestra hermana Ruth Pérez. Sigamos orando siempre al Señor y clamando por
sus hijos, muy especialmente por la salud de Eliel. Igualmente oremos al Señor por nuestros hermanos Milenia, Alberto, Solandi. Oremos también por Nelson. Y claro está, oremos por nuestra hermana Anita, aquí también en Santo Domingo, en República Dominicana. Bien, amados hermanos, sigamos adorando y alabando a nuestro Dios, y el Espíritu Santo siga preparando nuestros corazones para recibir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Antes de pasar al estudio de la palabra de Dios, estaremos escuchando el himno Paso a Paso, Dios me guía. Paso a paso Dios me guía, ¿qué más puedo ya pedir? Nunca dudo de su gracia, pues conmigo puede ir. Paz divina y consuelo, al confiar en Él tendré, pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Paso a paso Dios me guía, gozo siempre al alma da, fuerza da al que es tentado, lo alimenta del maná. Paz divina y consuelo, al confiar en Él tendré, pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Paso a paso Dios me guía, de mi afán fatigador, el descanso ha prometido, en su reino mi Señor. Paz divina y consuelo, al confiar en Él tendré, pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. El tiempo especial de esta noche ha llegado, el estudio de la palabra de Dios. Como cada miércoles, nuestro hermano Miguel Mateo tendrá la exposición de la misma. Buenas noches, amados míos. Sean ustedes bienvenidos a este culto de oración y estudio correspondiente a este miércoles 10 de febrero del año 2020. En esta ocasión nosotros vamos a continuar con el mensaje a la iglesia en Sardis. Vamos a la parte número 2 y en esta parte número 2 nosotros nos vamos a concentrar en lo que es el versículo 1, puesto que allí tenemos cosas todavía que ver, cosas que nuestro Señor Jesucristo dijo a esta iglesia. Para ello, les voy a pedir, por favor, abran sus Biblias en Apocalipsis, el capítulo 3, vamos a leer el versículo 1. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis 3, 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Apocalipsis 3, 1. Amados oyentes, en una ocasión hubo un pastor de una iglesia que llegó a creer que su iglesia estaba muerta. Este pastor, en el servicio de la mañana, le dijo a la congregación que por favor asistieran al servicio de la noche, porque él iba a tener el servicio fúnebre, el acto fúnebre correspondiente al entierro de la iglesia. Bueno, llegó la noche y allí se aproximaron hasta la iglesia, entraron
al culto correspondiente a esa noche y los hermanos se sentaron cada uno en sus respectivos bancos, sillas, y allí en el púlpito estaba el pastor. Sin embargo, aquellos creyentes notaron que el pastor había traído un ataúd, porque él había dicho que esa noche él iba a celebrar el acto fúnebre de la iglesia, porque él consideraba que esa iglesia estaba muerta. Cuando el pastor empezó el mensaje correspondiente a este tema, explicó a la iglesia por qué él consideraba que la iglesia estaba muerta, qué estaba pasando en la vida espiritual de cada miembro, qué estaba pasando en la vida individual de cada miembro de la iglesia, cómo se habían descuidado en lo que corresponde a las cosas espirituales, con las cosas que corresponden al Señor y sobre todo correspondientes a aquellas cosas que tienen que ver con el Señor mismo. Luego, ya casi finalizando el sermón, él les dijo que pasaran al féretro, pasaran al ataúd. Él iba a abrir la tapa del ataúd y allí le iba a mostrar a la iglesia muerta. Bueno, pues cuando el pastor abrió la puerta, la tapa del ataúd, él tenía allí colocado un espejo. A medida que cada miembro de la iglesia fue mirando dentro del ataúd, se estaban viendo ellos mismos, se veían a ellos mismos, se veían a ellos mismos reflejados en ese espejo dentro del ataúd. Qué mensaje aquel, ¿no? Qué ilustración más viva. Qué ejemplo más vivo enseñó ese pastor a esa congregación. Ellos mismos era que se veían dentro del ataúd. Iban pasando uno a uno y la imagen que se reflejaba dentro del ataúd era su propia imagen, la imagen del que lo veía. Amado hermano, tú que me escuchas, si en nuestras iglesias se llevase un ataúd y se abriría esa puerta, esa tapa del ataúd, ¿a quién verías? ¿Tú te reflejarías allí? ¿O tú crees que quién se reflejaría? ¿Qué tú piensas de esto que hizo este pastor con su iglesia? ¿A qué tipo de reflexión te lleva eso a ti en tu vida espiritual? La iglesia donde tú estás, ¿tú consideras que es una iglesia muerta, que es una iglesia moribunda, o que es una iglesia que está muy viva? Y si tú consideras esto, ¿por qué lo consideras? ¿Cómo está tu propia relación con respecto al Señor? ¿Es una relación moribunda, una relación muerta, o es una relación que está muy viva? Porque muchas veces tendemos a murmurar, a criticar y a decir que la iglesia está muerta. Y nosotros el miércoles pasado vimos que una iglesia muere es porque sus miembros mueren. Como aquellos miembros que se veían dentro del ataúd reflejado en el espejo. Entonces en esta noche nosotros vamos a ver 6 puntos por lo cual una iglesia muere. Bajo el título, bajo el tema, este estudio lo hemos titulado ¿Por qué muere una iglesia? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, que vive y que permaneces para siempre por los siglos de los siglos. Tú que das vidas a los muertos, Señor. Tú que das vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Tú
que eres el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien levantó de lo muerto a Lázaro, quien nos resucitará en el día postrero, Señor. A ti clamamos en esta noche para que tú des vida a nuestras mentes y corazones por medio de tu palabra. Que tú hagas inclinar mente y corazón de cada oyente para bendición, para vivificar, para hacer vivir, para cambiar nuestras vidas espirituales a una mejor posición espiritual delante de ti. Por favor, usa tu palabra por medio de nosotros, Señor, y háblanos. Habla en aquellos que en verdad la quieren oír, en aquellos que en verdad, Señor, la quieren poner por obra. En estos, bendice tu palabra. Estas cosas te rogamos y pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice así el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Nosotros hemos enseñado, hemos compartido con cada uno de ustedes en el mensaje a las iglesias anteriores, a las 4 iglesias anteriores, lo que es la descripción del Señor con respecto a cada una de estas iglesias. Y aquí nosotros vemos con respecto a la 5ª iglesia, el mensaje a la 5ª iglesia, la iglesia en Sardis, que el Señor, habíamos visto, se describe como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ahora bien, cuando nos hacíamos el miércoles pasado la pregunta de por qué muere una iglesia, nosotros vimos allí la parte número 1, porque sus miembros mueren. Pero cuando seguimos escudriñando este versículo, vemos y recordemos que cada vez que nuestro Señor se describe a una iglesia, esa descripción de nuestro Señor va en relación con la situación espiritual de esa iglesia. Entonces, si nuestro Dios, en este momento, nuestro Cristo, nuestro Señor, se está identificando, se está describiendo a la iglesia en Sardis como el que tiene los 7 espíritus de Dios, es porque hay problemas con el Espíritu Santo, había problemas con el Espíritu Santo en lo que tenía que ver con la iglesia en Sardis. Entonces se hace necesario que nosotros escudriñemos ese versículo que citamos en aquella ocasión que encontramos allí en Isaías, el capítulo 11, el versículo 2. Y es maravilloso estudiar la palabra de Dios, porque yo me maravillo al ver cómo nuestro Señor toma exactamente el ejemplo de lo que le ocurrió a la ciudad de Sardis y trae y hace una analogía de exactamente lo que le estaba ocurriendo y había ocurrido a la iglesia en Sardis. Qué maravilloso es que Dios, que nuestro Señor Jesucristo adapta, toma de nuestro medio ambiente las cosas para que nosotros la podamos comprender mejor. Y esto es maravilloso de nuestro Señor. Esto es algo que nos llena de gran gozo, saber que nuestro Dios utiliza, nuestro Señor Jesucristo utiliza las cosas de nuestro ambiente para hacernos ver nuestra propia realidad espiritual. Es importante hacer caso a lo que nuestro Señor Jesucristo dice a las iglesias, porque estas son las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo dicha allí a las iglesias, registrada en el libro de Apocalipsis. Cuando nosotros escudriñamos lo que tiene que ver el versículo 2 de Isaías
11, nosotros vemos que dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Nosotros vemos allí los 7 espíritus de Dios. Entonces, ¿por qué muere una iglesia? Porque el Espíritu Santo se separa de esa iglesia. Cuando una iglesia muere, es que el Espíritu Santo se ha separado de ella. La palabra muerte en las Escrituras es la palabra necros. De ahí viene la palabra que se utiliza para necropsia. Esta palabra muerte que nosotros encontramos en las Escrituras significa que hay separación. Hay una separación del cuerpo y del espíritu. Un ser humano muere cuando su cuerpo se ha separado de su espíritu o su espíritu se ha separado de su cuerpo. Cuando ambos se han separado, hay una separación del cuerpo, del alma y del espíritu. Una iglesia muere cuando el espíritu se separa del cuerpo de Cristo. Pero sé que pueden venir algunas preguntas entonces, tales como ¿se pierde la salvación? ¿O puede una iglesia, puede el Espíritu Santo separarse de la iglesia? ¿O puede el Espíritu Santo separarse de una congregación o de un creyente que ya ha creído y ha sido sellado en Cristo Jesús? La respuesta es no. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que una iglesia muere cuando el Espíritu Santo se separa de esta iglesia? Porque ciertamente es así. Porque el Espíritu Santo se separa de una iglesia. ¿Cuándo? Eso es lo que vamos a ver. Número 1, tenemos que entender y dejar por establecido que la palabra de Dios enseña que cuando un creyente es sellado por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene a la vida de alguien que ha creído en Cristo, estará con él para siempre, según enseña nuestro Señor Jesucristo y según enseña la palabra de Dios. Cristo dijo, estará con vosotros, estará en vosotros para siempre. Pero ¿cómo entonces el Espíritu Santo se separa de la iglesia? Vamos a ver los 7 espíritus de Dios y esto nos va a ayudar a entender más este concepto. ¿Por qué muere una iglesia? Porque el Espíritu Santo se separa de esa iglesia. No fue porque el Espíritu Santo la abandonó. El Espíritu Santo nunca abandonará la iglesia, pero sí se puede separar. Este versículo de Isaías 11:2 dice lo siguiente: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Esto es el Espíritu del Señor. Cuando ya el Espíritu del Señor no está en la iglesia, esta es una iglesia muerta. Ahora bien, cuando el Espíritu se separa de la iglesia, cuando los creyentes dejan de andar en la sabiduría que Dios da, porque este versículo de Isaías 11:2 dice que es el espíritu de sabiduría. El Espíritu del Señor es el espíritu de sabiduría. Y cuando hayamos visto la explicación a los 7 espíritus de Dios, entonces sacaremos esta conclusión final de lo que significa cuando el Espíritu se separa de la iglesia. Nosotros vemos que también dice que es espíritu de inteligencia. Cuando los creyentes dejan de andar en la inteligencia del Espíritu. La palabra hebrea que se utiliza allí en Isaías 11:2 para inteligencia es la palabra binaj, que significa no ser prudente, ser sin entendimiento. Cuando un creyente se vuelve imprudente en cuanto a las cosas de nuestro Dios, en cuanto a las cosas de la iglesia, cuando un creyente se vuelve sin entendimiento,
este creyente no va a ganar almas, este creyente no va a orar, este creyente no va a leer las escrituras, este creyente se va a congregar poco, si es que se congrega, de manera que este creyente pasa a ser un muerto espiritual dentro de la iglesia porque no tiene vida dentro de la iglesia, y aunque tiene el Espíritu Santo, ya este creyente no sala la tierra. De manera que ya este creyente no gana almas, ya este creyente no atrae a otros hacia Cristo. Entonces, a medida que estos creyentes van muriendo ellos mismos, ellos a su vez tampoco ganan a nadie, la iglesia no crece, y aquellos que entran dentro de la iglesia son hombres impíos, corruptos de entendimiento. Y en esos nuevos que entran, que no tienen el Espíritu, allí no hay vida alguna. ¿Por qué el Espíritu Santo se separa de la iglesia? ¿Por qué muere una iglesia? Porque el Espíritu Santo se separa de esta iglesia. ¿Cuándo? Cuando los creyentes en Cristo Jesús no acatan el consejo del Espíritu. Nosotros vemos que Isaías 11:2 dice que es un espíritu de consejo. La palabra consejo es la palabra hebrea epsak, que significa asesoramiento, significa plan. Cuando un creyente no se deja asesorar espiritualmente por una de las estrellas de la iglesia, por el mensajero de la iglesia, por hermanos maduros espiritualmente, cuando estos creyentes no entran dentro del plan que se tiene en la iglesia para adorar al Señor, para producir crecimiento en las damas, para producir crecimiento en los jóvenes, para el evangelismo, cuando no se involucran en el discipulado, entonces estos son creyentes que no se dejan asesorar y están fuera del plan de la iglesia, aunque puedan ir allí algunos domingos o algunos días de culto. Estos son creyentes que no acatan el consejo del Espíritu Santo. Y luego nosotros vemos que Isaías 11:2 dice lo siguiente: y espíritu de poder. Cuando una iglesia muere, ¿por qué muere una iglesia? Porque el Espíritu Santo se separa de esa iglesia. ¿Cuándo se separa el Espíritu Santo de la iglesia? Cuando el creyente no se fortalece en el Espíritu. La palabra allí utilizada para poder es la palabra hebrea jerubag, que significa fortaleza, valentía, significa fuerza, significa valor y significa victoria. Un creyente que ha dejado de ser valiente, un creyente que se ha dejado arrastrar por el mundo, un creyente que ya no tiene victorias espirituales sobre el enemigo, sobre la carne, sobre los deseos de los ojos, sobre la vanagloria de esta vida, es un creyente que ha apagado el espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al espíritu. Un creyente dentro de la iglesia con un espíritu apagado es un creyente que está muerto. Es un creyente que no lleva fruto. Es un creyente que está permitiendo la influencia satánica dentro de la iglesia. Que otros que no son creyentes entren al redil del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué muere una iglesia? Porque el Espíritu Santo se separa de esa iglesia. Y cuando el Espíritu Santo se separa de esa iglesia, nosotros seguimos viendo que Isaías 11:2 dice espíritu de conocimiento. Cuando un creyente menosprecia las escrituras, este creyente es un creyente que está muriendo. La palabra para muerte allí, la palabra para conocimiento allí es la palabra dak, que significa ciencia, sabiduría.
¿Y sabe lo que dice 1 Tesalonicenses 5:20? No menospreciéis las escrituras. Cuando un creyente menosprecia, da menos valor a la palabra de Dios que a cualquier otra cosa, este es un creyente que ha menospreciado la palabra de Dios y por lo tanto es un creyente que está muriendo, moribundo espiritualmente hablando. Ya no lee las escrituras, ya las escrituras para él es historia pasada. Por lo cual está débil, no puede defender la fe, no puede ganar almas, ya se ha vuelto insensible a las cosas del Señor. ¿Por qué muere una iglesia? Porque el Espíritu Santo se separa de esa iglesia. Cuando el Espíritu Santo se separa de esa iglesia, cuando el creyente pierde la reverencia al Señor. Nosotros vemos que Isaías 11:2, la última parte dice, y de temor de Jehová, es decir, espíritu de temor a Jehová. La palabra allí hebrea que se utiliza para temor es la palabra yirak, que significa acaso, espanto, miedo, pero también significa reverencia. Cuando un creyente se comporta dentro del culto de adoración a nuestro Señor o del culto o de cualesquiera de los cultos de la iglesia como si nada estuviese pasando, es un creyente que le ha faltado al Señor mediante la reverencia. Actúa sin temor, sin espanto delante de su Dios. Este es un creyente muerto. No le importa cómo va vestido. No le importa si escucha o no la palabra. No le importa si escuchan o no los mensajes. No le importan ni le van ni le vienen los cánticos. Están allí, pero están muertos. Ellos ya han perdido la reverencia al Señor. Le da lo mismo pararse como no pararse dentro de los cultos. Le da lo mismo prestar atención como no prestar atención. Y esto es peligroso. Luego, nosotros, siguiendo estudiando esta situación de la iglesia en Sardis, nos encontramos con lo siguiente. Con la siguiente respuesta, ¿por qué muere una iglesia? Acabamos de ver la situación que tiene que ver con el espíritu. Ahora bien, ¿por qué muere una iglesia? Número 3, porque sus miembros se apoyan en sus reputaciones pasadas. ¿Sabe qué pasaba con la ciudad de Sardis? La ciudad de Sardis estaba apoyada en su pasada gloria, en sus pasadas victorias. El pastor David Jeremiah dice, las victorias de ayer no cuentan para hoy. Cada atleta tiene que correr cada carrera. La carrera que corrió ayer no le servirá en la carrera de hoy. Tienes que ganar también la carrera de hoy. Amados míos, si tú fuiste en el pasado un creyente que tenía la plenitud del Espíritu, el Espíritu del Señor andaba en sabiduría, en inteligencia, en consejo, en poder, en conocimiento y temor de tu Dios. No te apoyes en esa gloria pasada. Cristo nos enseñó que debemos dejar a cada día su propio mal y que cada día hay una guerra espiritual. La guerra espiritual que tú ganaste ayer para nada te servirá la de hoy. La de hoy tú tienes también que ganarla. Tienes que apoyarte en tu Señor. Esto es una guerra diaria. Esto es una guerra espiritual diaria. No te apoyes en tus reputaciones pasadas, en tus glorias pasadas, en lo que hiciste en el pasado. Apóyate en el hoy, en el presente, en lo que está viviendo cada día.
Cada día gana tu propia guerra, tu propia batalla. Cada día tienes su propia lucha. Déjate de estar basándote en reputaciones pasadas, que fuiste un creyente así o que fuiste un creyente asá, o que fuiste un creyente de renombre o un creyente de respeto o un creyente aquello o un creyente lo otro. Tú necesitas ganar tu batalla de cada día. Tus reputaciones pasadas no te servirán en manera alguna para la guerra, para la batalla que tienes hoy. Amado mío, tú necesitas ganar la batalla de hoy. Y tu reputación para enfrentar esa batalla debe estar basada en tu reputación presente, no en tu reputación pasada. De igual manera, ¿por qué muere una iglesia? Porque sus miembros se apoyan en sus reputaciones pasadas. Una iglesia vive cuando sus miembros individuales viven. Recuerda esa enseñanza de ese pastor con el ataúd dentro de la iglesia y el espejo dentro del ataúd. ¿Te verías tú en aquel espejo? ¿Y qué pensarías tú si nuestro pastor, si los pastores de cada iglesia un día llevan un ataúd dentro de la iglesia? Y dice, hermano, yo quiero que usted se refleje aquí. ¿Y qué usted ve? ¿Qué vería? ¿Qué tú verías, hermano? ¿Qué tú verías? Porque muere una iglesia. Número 4. Porque sus creyentes se creen impenetrables, se creen inexpugnables. Esto significa que se creen imposible de ser vencidos. Creen que están en un lugar inalcanzables. Pues bien, esto mismo pasaba con la iglesia en Sardis. La ubicación geográfica en términos militares de la ciudad de Sardis estaba ubicada en un lugar estratégico y por lo tanto gozaba de una gran seguridad contra los ataques de sus enemigos. Por esto se consideraba impenetrable, inexpugnable, inalcanzable, invencible. Pobre de aquellos creyentes que se encuentran en la iglesia que creen que son impenetrables, que creen que son inalcanzables, invencibles, inexpugnables. Por esto muchas veces mueren, porque creen que no pueden caer nunca, porque creen que no pecan, porque creen que son intocables y se basan en conquistas viejas y viejos recuerdos. Amados míos, la palabra del Señor dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amado mío, tú que me escuchas, hermano que te amo, tú no eres impenetrable en ti mismo. Tú no eres inexpugnable en ti mismo. Sin Cristo tú eres fácilmente conquistado. Sin Cristo tú eres fácilmente vencido. Sin Cristo tú eres fácilmente alcanzable por los dardos de fuego del enemigo. Que tu posición no te haga creer que eres impenetrable. Antes bien, vive de rodillas delante de nuestro Señor, dependiendo de su seguridad bajo sus alas, de su poder. No te creas lo que no eres. ¿Por qué muere una iglesia? Número 5. Porque ignoran las maquinaciones del enemigo. ¿Qué pasó con la iglesia en Sardis? La iglesia en Sardis de igual manera ignoró las maquinaciones del enemigo, al igual que la ciudad de Sardis. ¿Qué pasó en la ciudad de Sardis? Aquellas fortificaciones de la ciudad de Sardis que estaban sobre la espuela
de las montañas que eran casi inexpugnables, ya que esto resultaba muy difícil para un ejército enemigo escalar aquellos lados casi verticales del monte para atacar las fortalezas de la ciudad de Sardis. Ellos se creían, ellos ignoraban las maquinaciones del enemigo. Ellos creían que nunca podían ser conquistados. Estaban tan bien, tenían tan buenas fortificaciones que creían que jamás ningún enemigo podía a ellos llegar, penetrar a la ciudad. Pero un descuido de el rey Creso, un descuido de los soldados les llevó a la ruina. Recordemos que aquel soldado que pertenecía al ejército de Ciro Heroiades, este hombre vio cuando caía el casco de uno de los soldados sardianos, y cómo este soldado de Sardi bajó hasta allí y llevó el casco. Y luego Heroiades vio que dentro del muro, dentro de las rocas, había pasadizos secretos. Fue entonces cuando estos soldados, orientados por Heroiades, llegaron hasta el muro y vieron los pasadizos secretos y entraron y conquistaron a la ciudad. Y ellos se sentían tan seguros, que ni siquiera tenían soldados vigilantes. Solo había un soldado encima del muro. Los demás que estaban dentro de la ciudad, los demás soldados, ¿sabe qué pasaba con ellos? Estaban dormidos. Ignoraron las maquinaciones del enemigo. Las maquinaciones del enemigo. Las tácticas del enemigo. Eso pasa con muchos creyentes. Dejan una pequeña abertura y allí, por medio de aquella pequeña abertura, Satanás entra a sus vidas y le derrota. Dejan grietas dentro del cerco que les rodea. Dejan grietas en las oraciones. Dejan grietas como el ayuno. Dejan grietas como la lectura de la palabra de Dios. Dejan grietas como el no congregarse. Dejan grietas como el estudio profundo de la palabra del Señor. Dejan grietas como la oración. Dejan grietas como participar de los planes de la iglesia. Viven vidas descuidadas. Dejan grietas como el aborrecimiento a los hermanos y esto los hace homicidas. Dejan grietas tales como no involucrarse en las cosas del Señor porque tal o cual persona es quien dirige o lleva a cabo tal ministerio o tal o cual pastor es el pastor de la iglesia. Van dejando grietas en sus vidas y por esa pequeña grieta entrará el enemigo. Y las maquinaciones del enemigo siempre serán diabólicas y satánicas. La iglesia no se muere por enemigos externos, amados hermanos. La iglesia se muere por los que están dentro, porque los que están dentro empiezan a morir. La iglesia no se puede matar desde afuera. Miren la historia de los primeros 300 años de la iglesia. Por más que se persiguió la iglesia, no se logró matar la iglesia. La palabra de Dios dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. La iglesia no muere, no se suicida deliberadamente, es decir, no se va a una sesión de la iglesia, a un culto de la iglesia y se toma allí la resolución de que ya no vamos a ser creyentes, hemos renunciado a nuestra fe. No es así, la iglesia no se suicida, esto no ocurre de esta manera.
No se toma una decisión en una reunión y se dice que a partir de ese momento ya se cierra la iglesia y que ninguno allí es creyente y que abandonan su fe. La iglesia no muere desde afuera, mueren desde adentro. Hay creyentes que no entienden las maquinaciones del enemigo. Hay creyentes que no entienden los intentos, los pensamientos y los propósitos diabólicos que tiene el diablo contra sus propias vidas. Hermanos míos, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu lucha no es contra tu hermano, no es contra tu pastor, no es contra el presidente de jóvenes, no es contra la que dirige las damas, no es contra el comité de caballeros, no es contra los planes de la iglesia. Tu lucha es con el diablo y el diablo te hace confundir en cada una de estas áreas y te hace creer que tu lucha es contra tu hermano. Si un hermano anda indisciplinadamente, pues vamos a llamar y a enfrentar bíblicamente a este hermano para que sea sanado. Pero hay hermanos que cuando son corregidos entienden que esto viene de hermanos específicos, o que viene del pastor, o que viene de la presidenta de damas, o del presidente de caballero, o del presidente de jóvenes. No ignores las maquinaciones del diablo. El diablo, cuando tú dejas grietas, cuando tú dejas este tipo de grietas, el intento, los pensamientos y los propósitos diabólicos que tiene el diablo entretejidos en el mismo infierno son contra tu propia vida. ¿Por qué muere una iglesia? Número 6. Cuando sus creyentes se vuelven incapaces de responder o visualizar su condición espiritual. Fíjese que el texto dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. La ciudad de Sardi gozaba de su pasada gloria, de un pasado que ya no existía. De hecho, cuando Juan escribe el Apocalipsis, ya la ciudad de Sardis estaba en decadencia. Ya había perdido su gloria, pero ellos seguían viviendo en ese pasado. Ya ellos no eran la ciudad fortificada del pasado. Ya Cyrus la había conquistado. Ya Alejandro el Magno la había conquistado. Ya había sido conquistado por los persas y por los griegos. Pero ellos estaban muertos y ni siquiera lo sabían. Hay creyentes dentro de la iglesia que están muertos y ni siquiera lo saben. Ni siquiera se dan cuenta de que ya están muertos. Creen que están vivos, pero están muertos. Cuando un creyente no es capaz de reconocer su condición espiritual, óigame, ha llegado al extremo. Cuando un creyente no es capaz de visualizar su propia condición espiritual, creyendo de que tienes un nombre de que vives estando muerto, que ni siquiera te das cuenta de que estás muerto. Esto llega a un extremo espiritual que difícilmente es recuperable. Estaban muertos y ni siquiera lo sabían. Ni siquiera se daban cuenta de que estaban muertos. Amado mío, que a ti no te suceda esto. Amado mío, que tu iglesia no muera por tu culpa. Que cuando se abra aquel ataúd, tú ni siquiera veas un espejo. Es más, que ni siquiera haya necesidad de llevar un ataúd a la iglesia. Sé de esos creyentes que nunca mueren, que nunca apagan el espíritu, de esos creyentes que nunca menosprecian las escrituras, de esos creyentes que no se apoyan en sus reputaciones pasadas. No seas de esos creyentes que se creen impenetrables, impugnables, inexpugnables, invencibles, inalcanzables, que no pueden ser conquistados.
No te consideres de esos creyentes que ignoran las maquinaciones del enemigo. No ignoramos sus maquinaciones, dice Pablo. Y sobre todo, sé un creyente que te analice cada día espiritualmente. No deje de analizarte cada día espiritualmente, para que no mueras sin darte cuenta. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios te proteja, Dios te cuide bajo sus alas. El Señor te bendiga. Pasen muy buenas noches. Amén. Finalmente estaremos escuchando el himno Mira hacia Dios. Alegre y dulce es el vivir, también puede entristecer. Si quieres ánimo sentir, solo esto habrás de hacer. Mira hacia Dios, roca inmutable que será. Mira hacia Dios, Él no te faltará jamás. Mira hacia Dios, te has escondido, no temerás. Confianza y fe tendrás, mirando a Dios. Si oscuras nubes ves llegar, si algún amigo te es infiel, cuando comienzas a dudar, solo esto habrás de hacer. Mira hacia Dios, roca inmutable que será. Mira hacia Dios, Él no te faltará jamás. Mira hacia Dios, si escondido no temerás. Confianza y fe tendrás, mirando a Dios. Cuando no anhelas la oración y ves tu fe desfallecer, si vagas lejos del Señor, solo esto habrás de hacer. Mira hacia Dios, roca inmutable te será. Mira hacia Dios, Él no te faltará jamás. Mira hacia Dios, si has escondido no temerás. Confianza y fe tendrás, mirando a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos, Señor, el maravilloso privilegio que nos ha permitido esta noche de escuchar y aprender de su santa palabra. Padre, le rogamos nos conduzca a un arrepentimiento tan genuino, Señor. Que tu iglesia, Señor, florezca como el olivo. Oh Padre Santo, gracias por tu palabra, que nos redarguye, que nos amonesta, que nos exhorta y nos levanta nuevamente, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdenos, Señor, a ponerla por obra. Le rogamos nos continúe guardando a lo largo de esta semana, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús.
Amén. Damos gracias al Señor por la atención que han tenido cada uno de ustedes en este culto virtual a través de este portal Jesucristo, Señor de todo, de la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica en el sector del barrio Mejoramiento Social. Si es la voluntad del Señor, el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana estaremos adorando al Señor Jesucristo de manera presencial en nuestro templo. Esperamos, hermano, que te animes, porque es tiempo de ir a celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. Feliz resto de la noche y muchas bendiciones.